Buenos días. Mi nombre es Fernando Garay. Soy profesor de esta universidad desde hace 18 años, consecutivamente, 18 años. Es la primera vez que vengo a este curso porque el curso que me corresponde de la Cátedra de Contexto es el curso de los jueves, los cursos de los jueves. Voy a hacer 4 comentarios antes de iniciar mi actividad que me parecen importantísimos. El primero es que estamos en el auditorio de los hermanos San Juan. Y este auditorio lleva el nombre de los hermanos San Juan en homenaje a 2 estudiantes, Rafael y Humberto San Juan Arévalo, que los desapareció el F2, que ya no existe, los desapareció el 8 de marzo de 1982. La familia de ellos dos, de esos 2 hermanos, todavía esperan una respuesta del Estado, de las Fuerzas Armadas, y esperan que les digan dónde están los hermanos San Juan. Pero ellos son solamente un ejemplo, ellos son solo una muestra de los miles de desaparecidos que el Estado, este Estado paraco, Estado del narcotráfico y de los paramilitares, han desaparecido. En la alocución del presidente de la República el día 3 de octubre, el presidente dijo en su alocución: es que no son solamente los hermanos San Juan los desaparecidos, son 4.602 jóvenes desaparecidos, asesinados. En esta patria que no perdona al que piense distinto, que no perdona al que tenga un espíritu crítico, al que tenga la posibilidad de pensar qué pasa en esta sociedad colombiana. Es una orden de la decanatura que cada vez que se use este auditorio se haga referencia al origen de este auditorio, al homenaje que se hace a los hermanos San Juan. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario es el siguiente: estamos en un auditorio. La palabra auditorio viene del latín audiere. Busquen por favor en sus celulares, para eso sí usen el celular, el origen de la palabra auditorio. Alguien que me ayude y me diga. Auditorio viene de audiere, y audiere viene de oído, de escuchar. Cuando uno va a un auditorio, va a eso, a escuchar. ¿Apareció el origen de la palabra? ¿Alguien lo tiene? Gracias. El origen etimológico de la palabra es el verbo latino audiere, que significa oír. Esta denominación proviene de su origen histórico, ya que las primeras auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente oyendo. Muy amable, gracias. Aquí venimos a oír, a escuchar, y se lo digo con todo el respeto. Vienen a escuchar porque les han nombrado unos personajes que son el profesor Ricardo Sánchez, el profesor Fidel Mosquera, el profesor Danis Roberto Maecha, que está por llegar. Les han nombrado unos personajes que han estudiado mucho, que saben mucho y que vienen aquí a hablarles a ustedes de algo que ustedes no saben. Y porque ustedes no lo saben, están en la obligación moral, en la obligación académica de escucharlos, porque estamos en un auditorio que es para oír, para escuchar. Ese es el segundo comentario. El tercero es este.
como uno viene a un auditorio a escuchar, significa, en eso de la escucha, significa que tenemos un respeto por el que habla. Y ese respeto parte de una cuestión elemental, escucharlo. Porque la tragedia de la sociedad colombiana, el conflicto de la sociedad colombiana radica por excelencia en que no somos capaces de escucharnos unos a otros y nos enfrentamos. Y el conflicto y la violencia porque no nos escuchamos. De manera que el cuarto es, yo les pido respetuosamente el favor de dejar sus celulares por una hora, que es lo que yo voy a intervenir. Despréndanse del celular, sean capaces de hacerlo por un instante. Díganle a sus colegas, a sus novios y admiradores, déjeme en paz por una hora que estoy en el auditorio, Señor. Necesito escuchar a alguien. Y prescindan, por favor, del chateo, de las redes, de ese algo que los embrutece, los aliena, los enajena del mundo, prendidos al celular el día entero, mirando cosas light, ligeras, intrascendentes. De manera que nosotros, por respeto, ellos y yo, apagamos nuestros celulares para que nuestros hijos o nuestras señoras no nos llamen porque estamos en el auditorio. Yo apago mi celular por respeto a ustedes. De manera que ese es el cuarto comentario. El quinto se me olvidaba, lo de la puerta. En este auditorio deberían haber mínimo 400 estudiantes. No alcanzan a haber 100. Y eso tiene que ver con un algo que hay en nuestra cultura universitaria. Tiene que ver con algo supremamente que yo hago la lectura, leo lo que ocurre. Los estudiantes van a estar aquí todos 10 minutos antes de terminada la clase para poder firmar su asistencia. Y eso, a mi juicio, es un acto de mala fe. Es un acto de falta de compromiso, de falta de interés, de eso que Sócrates llamaría el eros pedagógico, el deseo de aprender, el deseo de saber. Entonces los profesores me dijeron que la puerta se cierra a las 11 de la mañana y yo les decía a mis colegas, con el respeto que me merecen ellos, yo les decía, así nos convertimos en policías de la cultura. Tiene alguien que estar diciéndole al estudiante, oiga mano, no se duerma, es que el auditorio no es para dormir, no se viene a un auditorio a dormir. Lo que me dijo la definición del diccionario es que se viene a escuchar. Sería una falta de respeto horrible que los profesores, mientras yo hablo, se durmieran. No lo hacen a pesar del cansancio y de todo lo que le puede ocurrir por una noción de respeto con el otro. Y eso para mí es fundamental, el respeto hacia el otro. La mínima noción del respeto sería escucharlo, qué es lo que tiene que decir, diga a ver qué es lo que sabe, de qué está hecho, qué es lo que me va a enseñar. Eso tiene que ser la actitud de un estudiante universitario y es una actitud que en nuestra cultura no hay. No los estoy regañando, estudiantes, por favor. No los estoy regañando, estoy haciendo comentarios sobre nuestra actitud como académicos. He visto, lamentablemente, en muchas oportunidades, Fidel y Ricardo, he visto en muchas oportunidades, de manera lamentable,
que el auditorio está repleto, pero que hay estudiantes que están durmiendo, otros que se están besando, no es envidia, otros que están haciendo tareas y trabajos en el computador, y otros que sencillamente están jugando cartas en la parte de atrás, allá sentaditos atrás. Y cuando yo digo que eso me parece lamentable porque es el reflejo de lo que nosotros somos y pretendemos ser como académicos, porque eso somos. Alguien que se forma para ser educador, alguien que va a ser el maestro de las futuras generaciones, tiene que ser un tipo de una cultura universal. Tiene que ser un tipo y una tipa, perdonen la expresión, tiene que ser un hombre y una mujer, un estudiante y una estudianta, si es que se trata de lenguaje inclusivo, tiene que ser una estudianta que persigue el saber, el conocimiento, la cultura y que aprovecha el tiempo. Esto es un tiempo que tenemos para una cátedra institucional. Muy bien, esos eran los 5 comentarios. Ahora sí voy a empezar. Esto se llama Cátedra de Historia de la Educación, Francisco Antonio Moreno y Escandón, en homenaje a un personaje de nuestra historia, reformador, educador, que estaba pensando ya en el siglo XIX sobre la necesidad de una educación pública, gratuita y financiada por el Estado. En homenaje a Francisco Antonio Moreno y Escandón, esta cátedra se llama Historia de la Educación. Y el tema que nos convoca hoy y a lo largo del semestre es eso, la historia de la educación. Esta cátedra la promueve, la coordina, la dirige el proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía PAIEP, que dirige también la cátedra de democracia y ciudadanía y dirige la cátedra Francisco José de Caldas. 3 cátedras a cargo de un proyecto, del proyecto académico de investigación y extensión en pedagogía PAIEP, que hace parte de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para ser una cátedra tiene unas características determinadas, unas características específicas. El hecho de que sea una cátedra que tiene un carácter masivo y que es una cátedra institucional, significa que en esas cátedras se entregan en una las herramientas necesarias para que alguien aprenda qué es una universidad y nos introduzcamos en la vida universitaria. Esa es la cátedra institucional Francisco José de Caldas, la vida universitaria. Esta vida nuestra es una vida distinta a la vida del colegio. Aquí nos formamos esencialmente como seres humanos. Son estos espacios de la universidad en donde tenemos un nivel mayor de autonomía, un mayor nivel de reflexión crítica, un mayor nivel de conciencia política a través de las diferentes cátedras, en donde nos aproximamos a la vida universitaria, que es la que nos va a hacer lo que somos. El profesor Fidel, el profesor Ricardo, son lo que son como seres humanos, como académicos, como hombres críticos con conciencia política por la formación universitaria. La universidad nos hace ser lo que vamos a ser y lo que somos. La universidad nos da nuestra identidad. Es a través de la formación profesional es que vamos a saber quiénes somos y cuáles son nuestras características esenciales como seres humanos. La otra cátedra es la cátedra de Historia de la Educación y es esta porque nosotros consideramos que alguien que se va a formar para ser educador está obligado a saber cómo ha sido el proceso de evolución, de tránsito,
¿Cómo se ha transformado el aparato educativo, la educación, la escuela, los maestros, los currículos desde la antigüedad clásica hasta nuestros días? Pero específicamente, ¿cómo ha evolucionado el aparato educativo colombiano para tener hoy este tipo de aparato educativo que tenemos? Y los invito a que lo piensen, profesores. ¿Cómo es la escuela nuestra? Esto es una escuela. Cuando estén haciendo su maestría, están en la escuela. Cuando estén haciendo su doctorado, están en la escuela. La escuela es el concepto genérico para designar a una institución que formalmente forma a seres humanos, educa a los seres humanos. Nosotros creemos, estamos convencidos de que alguien que va a ser educador tiene que saber cómo hemos llegado a tener este aparato educativo que hoy tenemos. Perdónenme, no sé si sea una herejía, un aparato educativo obsoleto, atrasado, arcaico, todavía con una educación memorística, una educación repetitiva, y fundada todavía en la creencia, en la fe, porque no hemos podido prescindir de la religión y de la iglesia en la educación. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué nos santiguamos antes del examen de cálculo? ¿Por qué le damos gracias a Dios porque nos fue bien en el parcial o en la exposición? ¿Cómo no hemos podido prescindir de Dios en los aparatos educativos y en las escuelas colombianas? ¿Y cómo esa influencia de la religión en la educación determina el tipo de seres que formamos profesionalmente en las universidades? Si no me creen, piénsenlo. La educación superior en Colombia está en manos de la iglesia, porque la Universidad Javeriana es de los jesuitas, porque la Universidad Santo Tomás es de los dominicos, porque la Universidad Minuto de Dios es cristiana, porque la Universidad de La Salle está dirigida por curas, porque la Universidad Gran Colombia le pertenece a un cristiano que fue candidato a la presidencia de la República, porque la Universidad San Buenaventura y la Agustiniana y la educación superior en manos de la iglesia. Entonces yo estoy diciendo algo que ustedes tienen que pensar, queridos colegas profesores. ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia en la historia de la educación colombiana? Porque el tema que a mí me compete, el título, mi jefe se llama Fidel Mosquera, está aquí, y él me dijo, usted tiene que hablar sobre la historia de la educación como disciplina académica, como campo de investigación en los programas de formación docente. Y yo le hice caso porque yo lo único que sé es hacer caso. He preparado unas palabras, unos conceptos, unas ideas sobre cómo la educación es una necesidad en las instituciones que forman profesionales de la educación. Cómo debe ser una disciplina de la academia, que nosotros no tenemos, lamentablemente no tenemos. Entonces yo voy a hablar de algo de lo que nosotros carecemos. En mis 18 años en esta universidad, nunca he sabido que en una carrera, en un proyecto curricular, haya una asignatura que se llame Historia de la Educación. No hay. Desaparecieron eso, como desaparecieron la formación ética, como desaparecieron la formación política, como desaparecieron la formación humanística, como desaparecieron la formación pedagógica.
Y se lo digo, profesores, para que lo piensen. Yo trabajé, no sé si aquí hay estudiantes de física, yo trabajé en la licenciatura en física durante más de 11 años. Y en física, en el currículo anterior, había 4 formaciones en la pedagogía, 4 asignaturas en pedagogía. Una se llamaba Historia de la Pedagogía, otra se llamaba Pedagogía y Educación Moderna, otra se llamaba Pedagogía y Educación Contemporánea, otra se llamaba Corrientes Pedagógicas Contemporáneas en la Pedagogía. Y además había una asignatura que se llamaba Ética y Política. Para su cultura general, profesores, el nuevo currículo en física ya no incluye ninguna de esas asignaturas. No la hay, las quitaron, como quitaron la formación en psicología. ¿Cómo un maestro que va a ser maestro y va a educar jóvenes no sabe de psicología? Esto que estoy diciendo aquí yo se lo dije un día al doctor Homer Calderón en público, con motivo de una asamblea que se realizó porque no iban a abrir la carrera de licenciatura en física, y hubo una asamblea en donde de alguna manera tratamos sobre el currículo y los contenidos con los que se forman los licenciados en física. Esto para mí es preocupante. O sea, ustedes no me creen, me ven absolutamente tranquilo, pero a mí me angustia eso. ¿Qué clase de educadores está formando esta universidad si esos educadores no tienen mediana idea de la política, de la ética, de la sociología, de la filosofía de la educación, de la economía? ¿Cómo hacen esos profesores para entender la sociedad posmoderna y el modelo económico neoliberal en el que viven si no les enseñan eso? Pues estas son unas carreras estrictamente profesionalizantes. La gente sabe hasta que no más de física, hasta que no más de química, son excelentes en biología, son excelentísimos en biología, pero ellos no entienden el mundo en el que viven ni la sociedad que les toca y les tocará vivir hacia adelante. Despistados completamente, porque solo sabemos de lo que nos obligan a saber en esta universidad, que es la disciplina en la que nos formamos. Es bueno que me ayuden porque… Un complemento a lo que estás planteando, Fernando, que me parece muy importante, es que acá en esta facultad, desde hace más de 20 años, hay una tendencia muy fuerte de profesionales en el área de química o física o matemáticas que no son licenciados y que muchas veces terminan coordinando estos proyectos curriculares y se les olvida que el saber fundante de una facultad de educación es la pedagogía, y entonces se empieza a generar una didactización de la pedagogía, y entonces cuando se pretende convertir la pedagogía en una didáctica, cuando la didáctica es parte de la pedagogía, entonces esa didactización hace que se desfigure y se pierda el horizonte de la formación pedagógica. Eso por un lado. Segundo, desde luego que yo creo que ya pues esa tendencia ya ha empezado a migrar hacia la Facultad de Ciencias de Matemáticas y Ciencias Naturales, yo supongo. Y lo otro es que una de las de lo que hemos analizado también es que muchos estudiantes que llegaban a esta licenciatura, a esta facultad, venían no por el propósito de ser licenciados, sino ser químicos o físicos o matemáticos, y como no pasaban en la Universidad Nacional, entonces llegaban aquí a la Universidad Estatal a hacer el preuniversitario. Y volvían y se presentaban en la Nacional, y así de manera reiterada, como no pasaban, definitivamente se quedaban estudiando la licenciatura. Y se les olvida que esa es una facultad de educación y que la pedagogía y la didáctica y las humanidades es un campo de formación muy importante, ¿sí? Igual
también como el saber disciplinar. Eso era todo, Fernando. Muchas gracias, profesor Ricardo. Me alegra mucho que mis colegas me ayuden a profundizar y a precisar algunos aspectos de este conversatorio. En todas las clases que a mí me corresponde dictar en esta facultad, siempre he insistido en la necesidad de que los estudiantes de las diferentes carreras de nuestra facultad conozcan profundamente la historia. Hay una intención, yo no sé, Fidel, si eso sea una intención desde el poder, una intención de los poderosos, de los que manejan este país. Hay una intención en que en las escuelas y en los colegios y en las universidades no se enseñe historia, porque la historia vuelve a la gente peligrosa. Quienes tenemos la posibilidad de pensar históricamente, que es de alguna manera pensar políticamente, nos volvemos un peligro para el establecimiento. Entonces la intención es que los niños en las escuelas no sepan de historia y no se les enseña historia. Y a los jóvenes en los colegios tampoco se les enseña historia, y si se les enseña historia, se les enseña la historia de los vencedores, porque hay dos historias, la de los que ganaron y la de los que perdieron. Y a nosotros nos han enseñado la historia de los que ganaron, es decir, la historia oficial que la burguesía necesita que los jóvenes sepan. Entonces nosotros en una universidad como esta, una universidad pública estatal, donde se forman jóvenes con un espíritu crítico, con una conciencia absolutamente reflexiva, nosotros necesitamos rescatar el valor de la historia y el papel de la historia en la formación de los profesionales colombianos. Y yo les voy a decir por qué. Porque es que saber de la historia, conocer la historia, significa entender cómo hemos llegado a ser el tipo de seres que somos. Y quiero que a esto le paren bolas porque es más serio de lo que ustedes, más serio de lo que las palabras mías pueden significar para ustedes. El conocimiento de la historia me permite entender por qué soy el tipo de ser que soy. La historia me permite saber por qué, cómo pienso lo que pienso. La historia me permite saber por qué creo lo que creo. La historia me permite saber quién soy en mi condición humana, porque la historia me permite darme mi propia identidad, saber quién soy, de dónde vengo, en dónde estoy, para dónde voy. Porque la historia es un tipo específico de investigación o una manera muy particular de inquirir sobre algo. Así como la química, la biología y las matemáticas son un tipo muy particular de pensamiento, la historia es también una forma muy especial de pensar eso que dice allá, res gestae. Busca res gestae en tu computador. Ahora sí enciendan sus computadores, sus celulares y busquen qué quiere decir res gestae. Como república viene de res y public, cosa pública, res public. Res gestae quiere decir cosas hechas. Logros, creo que la palabra que debe aparecer es logro. Dime si apareció logro. ¿Alguien tiene ya la definición del diccionario? Res gestae.
Mire, no hable pasito porque ella se puede despertar. Si me vas a decir, dilo pasito para que no se despierte. ¿Apareció? Bueno, entonces no importa. De todas maneras, yo sé qué quiere decir Regestai. Quiere decir cosas hechas, logros, acciones humanas. De gestas, que es otra palabra en latín, gestas quiere decir como proezas, quiere decir como hechos dignos de ser contados, hazañas, gestas. Y la historia, además de permitirnos saber por qué somos como somos y qué clase de gente somos y cómo hemos llegado a ser esa calaña de tipos que somos, para poderlo hacer se vale de la interpretación de testimonios, de documentos. Uno tiene que pensar cosas que de pronto no ha pensado, es decir, educar, en un texto que leí hace muchos años decía que educar no solamente consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar por qué pensamos lo que pensamos. ¿Quieren que se lo repita o ya lo tienen claro? La educación no solamente sirve para enseñar a pensar, no solamente es para eso. La educación es también para aprender a pensar por qué pensamos lo que pensamos. Y cuando les decía, uno en la historia tiene que pensar cosas elementales que de pronto no hemos pensado, les estoy diciendo, es que nosotros creemos en un Dios bonito, blanco, simpático por la historia, porque nos colonizaron los españoles, de los reyes católicos Fernando e Isabel, llegaron a América las ideas del catolicismo y del cristianismo. Y nosotros somos creyentes en Cristo y en ese Dios en el que creemos por la historia. Porque si nos hubieran conquistado los árabes, seríamos musulmanes. Es por la historia que somos católicos. Y es por la historia que hablamos español. Porque si nos hubieran conquistado los ingleses, no hablaríamos español. Y es por la historia que somos una raza mestiza. Porque los españoles se cruzaron con los esclavos africanos, con las indígenas y produjeron en América una raza mestiza. Y es por la historia que somos un pueblo violento, profundamente violento. Tan violentos somos que un día cerramos la puerta para que no entraran más solamente a firmar y adivinen qué hicieron. Casi tumban la puerta a patadas. Estudiantes que van a ser educadores. Es por la historia que somos esta clase de gente que somos, que hemos aprendido a ser violentos con la risa, porque cuando la risa es para burlarse del otro, esa risa es violenta, agrede. Y hemos aprendido a ser violentos con los ademanes, con los gestos, con las palabras, con los actos. Uno puede verlo en las relaciones de convivencia en la universidad, que aquí también hay serias manifestaciones de la violencia en Colombia, en la facultad. Educando, esto que estoy haciendo y esto que hacemos a diario es un ejercicio violento, porque la educación contiene un tipo de violencia muy particular que Pierre Bourdieu, en un libro que se llama La reproducción, dice que eso se llama la violencia
Simbólica. La violencia simbólica. El acto educativo es un acto violento, porque es de alguna manera desequilibrar, es de alguna manera intervenir en la forma de pensar y de creer de la gente a la que educamos. Los tocamos, les rompemos sus esquemas, los sacamos de su zona de confort, los ponemos a dudar, porque de eso se trata la educación, de que no crean, sino que duden. Y este espacio, que es un espacio de una cátedra institucional, tiene que ser un espacio no para que usted, esto no es una iglesia, esto no es para que crean, esto es para que duden. Y de lo primero que tienen que dudar es de lo que yo les estoy diciendo. Puede que este no sea un pueblo violento. Y yo dije que es un pueblo violento, ustedes tienen que dudar de eso. Y yo dije que somos creyentes por la historia, católicos. Ustedes tienen que dudar de eso. Seguramente no fue por eso, fue por otra cosa, porque nosotros estamos llenos de fe en el Creador y por eso optamos por esta religión que tenemos, no por la historia. Entonces tienen que dudar de lo que yo estoy diciendo. De eso se trata y esa es la gracia de la educación. Quiero que lean eso, por favor, alguien que me ayude a leer. Este man que sabe leer. Atentos a lo que dice ahí. ¿Para qué sirve la historia? Sirve para el autoconocimiento humano. Generalmente se considera importante que el hombre se conozca a sí mismo, entendiendo por ese conocimiento a sí mismo, no puramente el conocimiento de las peculiaridades personales, es decir, de aquello que los diferencia de otros hombres, sino el conocimiento de la naturaleza en cuanto ser humano. La historia sirve para el autoconocimiento humano, es decir, para conocerse a uno mismo. Si nos dijeron que la historia sirve para conocer el pasado, eso es pura carreta. La historia no es para conocer el pasado. La historia es para conocernos como seres humanos, la naturaleza, la esencia del ser humano. De ahí que yo rescate permanentemente en todos mis cursos, siempre en el curso que esté dictando, estoy diciendo, necesitamos saber de historia, porque no hay un algo de la cultura, no hay un algo del conocimiento, no hay un algo de la vida política de la sociedad que no esté enmarcado en la historia. Debe haber una historia de la medicina, como debe haber una historia de la química, una historia de la filosofía, una historia del derecho, una historia del arte, una historia de la música, una historia de cada uno, porque cada uno de nosotros es una historia. El libro que leen les cuenta una historia, la película que ven les cuenta una historia, el libro que leen les cuenta una historia, y el hombre con el que hablan o la mujer con la que hablan tiene también su historia, porque somos seres ahí en la historia. Y la historia tiene que servirnos es para el autoconocimiento humano, para conocer la naturaleza del ser humano. Fidelito, gracias. Dale. ¿Eso también? Listo. Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer y puesto que nadie puede saber lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. Vuélvelo a leer. Listo. Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer y puesto que nadie puede saber lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguarlo lo que ha hecho. Es averiguar lo que ha hecho.
El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo que el hombre es. Gracias. El valor de la historia radica en que nos dice quiénes somos, porque nosotros nos medimos por lo que hemos hecho. Son los acontecimientos, son los hechos producidos por los pueblos, porque la historia no la hacen los próceres, la historia la hacen los pueblos. Y es por lo que han hecho los pueblos que sabemos cuál es la naturaleza de los seres que habitan o que constituyen esos pueblos. De ahí que yo insisto permanentemente en que es necesario que en los currículos de las licenciaturas se incluyan unas asignaturas que tienen y tengan que ver con la historia, particularmente con la historia de la educación. En otras partes del mundo, en Europa y en otras partes de América Latina, hay hasta museos de historia de la educación. Yo tuve la oportunidad, perdonen la inmodestia, de estar en una de las universidades, de las primeras universidades fundadas en el mundo, la Universidad de Murcia. Y en Murcia tienen los pupitres que habían en el siglo XVI en las escuelas y cómo iban perfeccionándose hasta tener los tipos de pupitres que tienen ahora. Y hay estudios, carteleras inmensas, paneles, donde muestran el currículo del siglo XVIII en una carrera en relación con el currículo del siglo XXI en una carrera. Y cómo ha evolucionado el aparato educativo, cómo se ha transformado la escuela, cómo se han transformado los fines de la educación, cómo se han transformado los contenidos de la evaluación, los métodos, los recursos con los que trabajamos, los sistemas de evaluación, todo, absolutamente todo, en un museo que se llama el Museo de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Nosotros no tenemos nada de eso, profesores, nada, absolutamente nada. Ni siquiera tenemos una asignatura que se llame Historia de la Educación. Gracias, Fidel. El tema que me ordenó mi jefe desarrollar es Historia de la Educación. Y yo dije, ahí hay dos categorías, uno la historia y otro la educación. Primeramente, dos, historia y educación, pero después van a haber otros dos, academia e investigación, porque el título es La historia de la educación como disciplina académica y como campo de investigación en los programas de formación docente. Entonces son 4 las categorías, 1 la categoría historia, 2 la categoría educación, 3 la categoría academia, 4 la de categoría investigación. Yo he tomado unas frasecitas que seguramente ustedes, por lo que son ávidos lectores, ya las conocen. La primera a la que he recurrido es a la de mi tío Kant. Dale el micrófono a el estudiante, a la niña, para que lea. Eso me parece importante, la puse de primera por una razón que no es gratuita. La puse de primera porque esa me da lo necesario para hacerles un discurso sobre lo que somos y lo que hace la educación con nosotros. La educación. Solo por la educación llega el hombre a ser hombre. El hombre es lo que la educación hace de él, porque la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Kant. Gracias. Lo que somos, lo somos por la educación. La educación nos ha hecho el tipo de seres que somos. Yo acostumbro a usar una palabra, de alguna manera, lo digo por mí, no por otra gente, lo digo por mí. La calaña de tipo que yo soy, se lo debo a la educación y a mis educadores. Con decirles esto solamente, yo soy maestro
por culpa de un maestro, influenciado profundamente por un maestro que fue capaz de decirme esto: la educación es la profesión más cumbre que hay, porque con la educación usted se siente útil a otros, porque usted se quedará en las generaciones que vienen y devienen, porque educar es construir verdaderos seres humanos que buscan la perfección como seres humanos. Por eso mi tío Kant dice que la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. En la búsqueda de la excelencia, diría Sócrates, a través de un concepto que ellos llaman paideia, la virtud, la máxima de las virtudes es el conocimiento. Por eso Sócrates tiene una frase muy bonita que dice: solo hay un bien, dos puntos, el conocimiento; solo hay un mal, dos puntos, la ignorancia. La virtud máxima de las virtudes es la educación, porque por la educación llegamos a ser la calaña de tipos que somos. Y eso tiene que ver con la formación ética, con la formación política, con el humanismo. Eso tiene que ver con mi condición y mi naturaleza en relación con el otro. ¿Cómo puedo yo intentar engañar a un maestro llegando 10 minutos antes de que se acabe la conferencia para afirmar? ¿Eso qué es? ¿Qué clase de formación ética hay ahí? ¿O qué clase de formación política hay ahí? Engañándonos a nosotros mismos. Entonces eso tiene que pensarse seriamente, el papel de la educación. Esto ya lo había dicho en otra oportunidad, hoy mismo le dice: la verdadera educación la verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Eso es de un librito que yo les recomiendo. Hay profesores que no quieren a ese personaje, yo tampoco lo quiero. Se llama Fernando Savater, es un filósofo y sociólogo español, pero tiene un libro que es una maravilla, se llama El valor de educar. Y en ese valor de educar dice eso que está diciendo ahí. No es solamente que yo le enseñe a pensar al otro, es que le enseñe a aprender a pensar por qué piensa como piensa. Y eso me parece una maravilla. ¿Por qué piensan lo que ustedes piensan? ¿Qué piensan de los milagros? ¿Qué piensan de Dios? ¿De las vírgenes? ¿Qué piensan de los ángeles y los arcángeles? ¿Qué piensan de la otra vida y del infierno? Yo quisiera hacer un comentario sobre este personaje de Fernando Savater, que está diciendo el profesor Fernando, y es de que Fernando Savater, él es del País Vasco en España, ¿sí? Y acuérdense en que el País Vasco, cuando la guerra civil del 36 y el 39 del siglo pasado, que allí fue cuando los alemanes, apoyando al gobierno fascista, al general Franco, bombardearon el ayuntamiento de Guernica. Ahí es cuando Pablo Picasso pinta el Guernica, que eso los que estudian arte, pues ya saben, ¿no?, que ese es uno de los temas que inicia Pablo Picasso con el cubismo analítico en el arte. Y Fernando Savater, siendo vasco, traicionó a su mismo pueblo, es decir, de que el tipo, por eso en el País Vasco aparece la ETA. ETA es ETA, de que no es un grupo terrorista como los medios han tratado de decir aquí, sino que ETA significa Euskadi Libre e Independiente de España. Ta askatasun en euskera significa eso, que es la lengua de los vascos, el euskera. Entonces, este personaje
siendo pues ahí hay un problema ético, político, como nos lo muestra el profesor Fernando, traiciona a su mismo pueblo, es decir, de que él se convierte y apoya a la falange y va a apoyar también al fascismo español del general Francisco Franco. Por eso es que a él le toca salir de España, de allá del País Vasco y Sicilia en México. Él vive en México. Pero es muy importante uno conocer, pues no hay que desconocer, pues que el tipo es un gran intelectual, pero ahí también hay un problema ético y es una contradicción, ¿sí ve? Entre lo que él nos está diciendo y lo que el tipo hace. Es decir, de que ahí hay un problema ético muy grave. Yo quería hacer como ese comentario en torno a este personaje, porque entre otras cosas nunca más pudo volver al País Vasco, porque se convirtió, es decir, una persona que traiciona a su propio pueblo, y aquí estamos hablando del tema de la educación, lo que nos dice Kant, lo que nos dice también el mismo Pablo Freire, la educación como un hecho político, ¿sí? Es decir, de que la educación lo que ha servido es para transformar el mundo, que eso es lo que nos plantea también Pablo Freire. Gracias, profe Fernando. Gracias al profesor Fidel, y yo no les cuento dónde estudió él para que no se sorprendan. El profesor estudió en el País Vasco y el profesor sí que sabe de eso. Entonces, voy con la siguiente. Esta es una definición de Paulo Freire, una definición, una apreciación, un comentario de Paulo Freire. Es producir sentido. Y eso a mí me llama la atención muchísimo en lo que tiene que ver con la producción de sentido. Nosotros somos seres que vivimos en un mundo en el que las cosas no solamente son lo que son, sino que las cosas significan. Les repito, porque no les quedó claro, vivimos en un mundo que es el mundo de las palabras. Sin las palabras no podemos pensar y sin las palabras no nos podemos comunicar. El mundo de lo humano es el mundo de las palabras. Y las palabras y las cosas significan. Y la definición de Paulo Freire es una cosa monumental en este sentido. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos a cada instante. Y lo que hacemos a cada instante, profesores, en la actividad de ustedes como educadores, es enseñar permanentemente, es dar el ejemplo permanentemente, porque si hay algo que eduque en serio, es el ejemplo. No sé cómo los habrán educado, ni cuáles habrán sido sus maestros, ni qué les habrán dicho de la importancia de la educación, pero lo que quiero que sepan es que nosotros tenemos que hacer y producir sentido en cada instante de nuestro quehacer como profesionales, en cada momento de nuestro quehacer como educadores, en cada relación que tenemos permanentemente con el otro. Es la producción permanente de sentido. Dale, para que lea a alguien eso que me llama la atención muchísimo, dale el micrófono a alguien que quiera, levante la mano a alguien que quiera leer. No, qué maravilla de curso. Dale. Ya está ya, dale, pásale el micrófono atrás, gracias. Esta es una clase interactiva, profesor. Una relación dialógica. Gracias, dale. La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. John Ruskin. John Ruskin. ¿Alguien sabe que estudie lengua castellana quién era John Ruskin? Busquen en sus celulares porque yo no les voy a decir.
poeta, literato, pensador, crítico, inglés, educador también. La meta final de la educación, la meta final, a lo que pretendemos llegar al final del cuento, es que la gente haga lo que es correcto. Eso nos obliga a pensar qué es lo que es correcto. O nos obligaría a pensar en función de lo bueno, de la bondad. ¿Qué sería lo que es lo bueno? O si es en función de la justicia, ¿qué es lo que es justo? Y eso nos obliga a leer sobre una cosa que se llaman los valores. Los valores en los que estamos equivocados todos. Porque lo que creemos que es, no es. Porque tenemos que desaprender los conceptos acerca de los valores que tenemos. El bien, la bondad, la justicia, la belleza, el decoro humano, la dignidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se mide eso? Eso nos obliga a educarnos todavía más para pensar un poquito acerca de qué es lo que nosotros llamamos la justicia, la bondad, el conocimiento, la rectitud. Estoy hablando sobre el papel de la educación en una clase que se llama Historia de la Educación. Este Jean-François Lyotard me encanta, no solamente por lo de la posmodernidad, no solamente la condición posmoderna se llama. Esto no es de la condición posmoderna, es de una entrevista que al man le hacen acerca del papel de la educación y dice que educar es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y yo de eso tengo una clara noción, meridiana noción, porque ahí hay una relación entre la educación y la cultura. Gracias a la educación accedemos a la cultura, pero la cultura obliga una disciplina. La cultura obliga un compromiso con el conocimiento. La cultura obliga tiempo y dedicación, sacrificio. Uno no se hace culto en la universidad no los hace cultos. Pueden ustedes asistir a cientos de asignaturas con cientos de profesores, ir a congresos, a seminarios y a simposios, participar de foros, pero eso no los hace cultos. La cultura no la entregan en las universidades. La cultura es una conquista. La cultura es la conquista que ustedes logran con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, con su disciplina, quemándose las pestañas, leyendo libros, trasnochándose para cumplir. La cultura es lo que ustedes hacen y son capaces de hacer, no lo que otros les dan. La cultura es el resultado de mi sacrificio, de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi tiempo. No de lo que otro profesor me entrega o me informa. No, la cultura es esa conquista que yo logro con el tiempo. Porque uno cuando se educa, ¿dónde dice eso? En alguna parte dice, por la educación no nacemos al mundo, sino al tiempo. Al tiempo. A tener conciencia del tiempo. Porque el que tiene conciencia del tiempo no pierde el tiempo, no despilfarra el tiempo, no desaprovecha el tiempo. Los animales no necesitan del tiempo porque ellos no saben que se van a morir. En cambio, los seres humanos que tenemos conciencia del tiempo, sabemos que nos vamos a morir,
no podemos desperdiciar, desaprovechar o despilfarrar el tiempo. De manera que la educación tiene que hacerme visible algo que yo no había visto, que estaba escondido, hacer visible lo invisible. Nos educamos es para tener conciencia del tiempo, porque el primer objetivo de la educación sería tener conciencia de nuestros semejantes, de que hay otros. Ese es el verdadero papel de la educación, descubrirnos que no somos solos en el mundo, que hay otros, y que es por esos otros que podemos ser lo que somos. Alguien que quiera leer a Baruch Spinoza. No les voy a contar quién es Spinoza, pero es uno de mis ateos de mis preferidos ateos. La actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es aprender a entender, porque el entendimiento nos hace libres. Ve, Spinoza. Gracias, mi niña. El entendimiento nos hace libres. No soy cristiano, no soy creyente, soy ateo hasta lo infinito, pero en la Biblia dice, la verdad os hará libres. Y en Eclesiastés 18:1 dice, a más conocimiento, más dolor. Alguien que busque Eclesiastés 18:1, a más conocimiento, más amargura. Entre más sepan, más amargados son. Entre más sepan, más sufren, porque la ignorancia es una dicha, eso no tiene discusión. La ignorancia es una dicha. En cambio, saber es una amargura. Es una amargura saber que los estudiantes están por entrar dentro de 10 minutos a afirmar que asistieron sin haber asistido. Eso lo amarga a uno. Eso es un padecimiento horrible, mano. ¿Qué dijo Eclesiastés 18? Porque a más, no, escribe, porque a más conocimiento, mayor sufrimiento. 18. Sí. Busca 1:18. A mayor conocimiento, mayor dolor, o a mayor sabiduría, mayor sufrimiento, algo así. Entre más sepan, profesores, más sufren. Porque mucha sabiduría trae mucha frustración, de modo que el que aumenta su conocimiento aumenta su dolor. No va en paz por una razón elemental. Entre más sepan, más sufren de saber que eso es así. El conocimiento vuelve a la gente sensible. El sentido del verso en Eclesiastés 1:18 es eso. El conocimiento me hace sensible y entre más sé, más sufro. Sufro no por lo que sé, sino por lo que veo, por lo que es la realidad. No, ya, listos. Voy a pasar a obviar que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Eso es de Nelson Mandela. Yo no sé si para cambiar el mundo, si la educación cambie el mundo. Lo que dicen es que cambia a los que van a cambiar el mundo, a los sujetos que van a cambiar el mundo. Eso es Paulo Freire. ¿Vas a decir algo, Richie? En la educación como práctica de la libertad. Uy, estos profesores sí saben, por eso sufren. Voy a la siguiente. A la siguiente. Dale el micrófono a alguien que quiera leer. ¿Quieres leer? Porque si no quieres leer, ¿sí quieres leer? Lee. No es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Humberto Maturana.
Humberto Maturana era un biólogo, pero también un educador chileno que escribió mucho sobre algo que nosotros hemos olvidado por hacernos seres racionales, y es las emociones. En esta frase el man está diciendo que no es que seamos muy racionales, que digamos. Como mamíferos que somos, porque somos mamíferos, somos seres emocionales. Uy, eso está mal escrito. No es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales. Está bien escrito. Que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Yo creo que Humberto Maturana ha contribuido de manera excepcional a desarrollar en la educación, en los aparatos educativos, algo que habíamos olvidado en el proceso de formarnos y de educarnos, que tiene que ver con la emocionalidad de la gente. Hay en el PAIEP una profesora que se llama Diana Patricia Landazábal, que tiene una asignatura electiva que tiene que ver con, ¿cómo se llama esa? ¿Se llama cómo? Muy bien, educación emocional para docentes o pedagogía de las emociones. Pero me parece válido, Fidelito, que en un medio en el que la gente ha perdido absolutamente toda su emocionalidad, toda su sensibilidad, toda su solidaridad, ha perdido todo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Colombia no toca a nadie, no afecta a nadie, porque la indiferencia nos ha avasallado. Ya no hay emocionalidad. Entonces, educar en las emociones me parece una tarea importante en una facultad que forma maestros. Que hay una cuestión que, pues, cuando nosotros estudiamos a Kant, en ese texto de la pregunta por la ilustración, aquí nos damos cuenta que hay como una contradicción entre lo que nos plantea Immanuel Kant, ¿cierto? En ese texto de ¿qué es la ilustración? Sí, a la pregunta por la ilustración, atrévete a pensar por sí solo, eso. Pero también acuérdense que cuando nosotros estudiamos epistemología, hay una corriente que es del siglo XVII, del siglo XVIII, que es el racionalismo cartesiano, que fue el matemático francés René Descartes, que va a ser muy importante el racionalismo cartesiano para el tema de la educación de los sujetos que tenía la Iglesia de la educación medieval en Europa, que eso es una corriente que a mí me parece que esa corriente fue muy importante en el caso de Francia y en el caso de Alemania. Entonces, en esto pongamos que nos plantea Maturana, ahí hay como también, creo que amerita como una discusión, ¿cierto? Porque yo puedo también remitirme a lo que planteaba Mahatma Gandhi, que fue el precursor, que ha sido como de las únicas revoluciones sin violencia, que fue la independencia de la India de Inglaterra, del Imperio Británico, y Gandhi tenía una frase que también fue muy importante, en la cual él decía que a través de la educación se ascendía a la libertad y a través de la ignorancia se descendía a lo que es la servidumbre, y eso está demostrado. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué la Iglesia siempre se opuso a que se educara al pueblo? Como esto es historia de la educación y es la cátedra de contexto, ¿por qué la Iglesia se opone a que se eduque el pueblo, que es todo el periodo de la conquista, la colonia y el periodo republicano? Incluso cuando nosotros vemos, que eso ya creo que lo abordamos aquí en la cátedra, que se enfrentan liberales radicales con la Iglesia, que es el Partido Católico Conservador, por el control de la educación, gana la Iglesia y la Iglesia le entrega al Estado del Vaticano
la educación de la República de Colombia, que es 1877, que es lo que se conoce el concordato, acuerdo entre la República de Colombia y el Estado del Vaticano. Eso nos va a devolver o nos va a regresar a la época de la colonia. Eso está vigente hasta hoy. Eufemísticamente se llama educación contratada. Entonces, hay una cuestión que me parece muy importante tener en cuenta allí, y es por qué la iglesia se oponía a que se educara, y no solo cualquier tipo de educación, porque hay que diferenciar entre educación y lo que ellos impartieron acá, que era puro dogmatismo, los dogmas de la fe, que eso fue lo que hizo la iglesia y lo sigue haciendo. Entonces, allí hay una cuestión que también yo creo que es muy importante, pues uno analizar en esto que nos plantea Maturana, de que dice de que los seres humanos, no es cierto, él dice que no es cierto, de que los seres humanos somos seres racionales por excelencia, que es lo contrario que plantea Kant, ¿cierto? Y es lo contrario desde la epistemología que nos plantea el matemático francés René Descartes a través del racionalismo, porque acuérdense en que Kant retoma a Descartes para desarrollar todo lo que tiene que ver con la crítica de la razón pura y la crítica del juicio, que son sus tres textos. Entonces, y hay otra corriente también de la epistemología, y es el criticismo. No existen verdades absolutas, y todo conocimiento tiene que estar sometido a la crítica, que es lo que nos planteaba el profesor Fernando al comienzo, ¿sí? Esas corrientes no las vamos a encontrar en lo que tiene que ver con la educación que imparte la iglesia. Entonces, ahí también habría que hacer un análisis, porque una cosa es Humberto Maturana como biólogo, ¿cierto? Y otra cosa es Kant como filósofo, y René Descartes también como matemático y epistemólogo. Yo quería como hacer ese tipo de comentario. Gracias, profe. Gracias, Fidel. Muy bien, voy a continuar con mi historia, con mi cuento. Pasemos a la siguiente. Gracias. ¿Por qué necesitamos de la historia de la educación? Yo venía diciendo hace un momento que necesitamos de la historia de la educación porque ahí dice, la historia de la educación, aporta y enriquece la comprensión de la realidad social y cultural desde la compleja perspectiva de la educación en sus diferentes manifestaciones. Digo que necesitamos de la educación porque necesitamos entender el aparato educativo, comprender el aparato educativo. En una de las frases anteriores decía que comprender es liberarnos, comprender es ser libres. Necesitamos comprender cómo funciona este complejo aparato educativo en la sociedad colombiana y cómo ha evolucionado para llegar al nivel que hemos llegado en el desarrollo, digámoslo así, de la escuela y en términos generales del aparato educativo. La educación es un instrumento de control político y de control ideológico. Eso no tiene discusión ninguna. Si hay un aparato, un dispositivo conservador en la sociedad, el más conservador de todos es la educación. Por eso yo estoy convencido de que esa frase que cantan los estudiantes en las movilizaciones, soy estudiante, quiero cambiar la sociedad, eso es un carretazo. ¿Quién es usted? Soy estudiante. ¿Quién es usted? Soy estudiante. Y quiero estudiar para cambiar la sociedad. No, eso es un carretazo horrible. La educación está hecha y diseñada para conservar, preservar y perpetuar la sociedad, porque es un dispositivo del poder. De ahí que la iglesia esté en la educación, el autoritarismo esté en la educación, la vigilancia y el control, el disciplinamiento esté en la educación. Es un mecanismo y un dispositivo del poder y es conservador.
Pero lo que sí hace la educación es formar gente con espíritu crítico, gente con conciencia política, gente que conoce la problemática de su sociedad y que puede contribuir en el proceso de transformación de esa sociedad. O sea, lo que decía Freire, no, la educación no cambia el sistema, pero cambia el pensamiento de los que pueden cambiar el sistema. Eso es la educación como una práctica de la libertad, que es el libro de Paulo Freire. Necesitamos de la historia de la educación porque es una disciplina que forma con la pedagogía, la filosofía, la psicología, constituyen campos de conocimiento que amplían el horizonte de acciones del educador para responder creativamente a los problemas propios de su tarea, que como sabemos tiene un fuerte contenido social y político. Necesitamos que en los currículos se incluya una asignatura que verse sobre qué es la educación y cómo interviene como dispositivo de poder y de control en la sociedad. Dale. Bueno, ahí está para que lean, porque es que yo ya he leído eso muchas veces. Voy a complementar algo que no está escrito ahí, aunque debí escribirlo. A través de una disciplina que se llame Historia de la Educación, podríamos nosotros fortalecer nuestra identidad como profesionales y también nuestra conciencia profesional. Una cosa es el principio de identidad como educadores y otra es la conciencia profesional como educadores. La una me sirve para saber quién soy como educador, la otra me sirve para saber qué debo hacer como educador. Eso tiene que ver con la conciencia política del educador, con el reconocimiento de su condición y el reconocimiento de su profesión. Dale al siguiente, querido. Miren, eso es lo que acabé de decir, no sé cómo me lo inventé. La historia de la educación me sirve porque constituye una disciplina clave en la construcción de la identidad de los docentes como grupo social y profesional. Constituye un soporte necesario para la construcción o legitimación de las teorías pedagógicas. Por eso que están leyendo ahí, léanlo, porque de esto que yo acabo de decir van a aparecer 10 preguntas en su segundo parcial. ¿Es correcto, profesor? De lo que yo he dicho aquí hay 10 preguntas que les aparecen en el parcial. De manera que lean eso y sepan que por eso es necesaria el conocimiento de la historia de la educación. Déjalos para que tengan tiempo de tomarle la foto correspondiente y ya. Miren, esto yo lo había dicho ya. ¿Por qué? Porque la historia de la educación me permite saber cómo se han producido los procesos educativos, el cambio incesante de las instituciones, los sujetos, los discursos, las prácticas, las formas de investigar el conocimiento histórico y todas las temáticas que tienen que ver con la educación. Cuando ustedes les hablan del currículo, ustedes saben que el currículo contiene los fines de la educación, los contenidos de la educación, la secuencia, es decir, los tiempos en los que se da el conocimiento, los métodos, los recursos y la evaluación. Son 6 aspectos que constituyen el currículo. La historia de la educación tiene que servirnos para saber cómo a lo largo del proceso histórico han cambiado los fines, los discursos, las prácticas y los procesos de educación en Colombia. Dale al siguiente, Fidelito. Los docentes que sabemos de historia de la educación podemos desarrollar una visión histórico-cultural mucho más elaborada
para enfrentar y para desarrollar el pensamiento crítico sobre la realidad social y educativa, además de identificar, apropiar y desarrollar los conocimientos propios de su saber y de su quehacer. Listo, dale al siguiente. Ay, profe, ya me cansé. Dale a la última, que es la más importante. Esta es la más importante. No, la anterior, la que sigue, digo. La siguiente, profe, hacia adelante. Por eso, para que ellos sepan de dónde deben investigar. Pasa a la 13, a la bibliografía. Hey, esto que yo he dicho, que es una babosada, esto que yo he dicho, salió de haber reojeado, visto algunas de esos textos. Del que más me prendí fue del primero, Nicolai Abagnano. Es un educador y sociólogo, era un educador y sociólogo italiano que escribió ese texto que se llama Historia de la Pedagogía, que todo maestro debe conocer y leer. De ese me prendí. De Lorenzo Luzuriaga en Historia de la Educación y de la Pedagogía. De Durkheim, Educación y Sociedad. De Héctor Cucuza, hacia una redefinición del objeto de estudio de la historia social de la educación y del valor de educar, de Fernando Savater. La última, ya a la siguiente, y ya me abro de este parche. Listo, si eso era lo que tenía que decirles, les voy a dar el uso de la palabra para que hagan preguntas, sospechas, intrigas, dudas, comentarios, cosas que no entendieron, cosas que le puedo explicar con mayor profundidad, algo que los asalta, comentario alguno. El otro micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda? Profe, ¿no le parece a usted contradictorio que hablemos de la historia de la educación y cómo es un motor para las luchas sociales y que estamos tratando de reivindicarla y de no dejarla a manos del poder y seguir perpetuando la educación como dominación y como un método de adiestramiento? Desde la universidad misma lo hacemos. Es decir, ¿cómo es posible que, por ejemplo, una cátedra que enseña sobre la educación y que debería inspirarnos a nosotros como futuros educadores, y si no somos educadores, simplemente como ciudadanos, siga estos mismos modelos de adiestramiento que usa la iglesia y casi que evaluación para medir a unas personas por aprenderse algo que está en una diapositiva? ¿Le parece a usted correcto y congruente lo que se dice con lo que se hace, no solo en esta clase, sino en toda la universidad y en la educación? El comentario que usted hizo de decir que la educación no transforma el mundo me parece peligroso y me parece que nos enseña a acostumbrarnos a un modelo que nos viene oprimiendo y decir, bueno, esto no cambia las cosas, pero en algún momento lo hará. Si nos ponemos a transformar la educación desde ahora y desde nuestro contexto, así sea desde una clase, creo que podríamos cambiar el mundo desde la educación y creo que se tiene el poder de hacerlo. Muy bien, excelente tu pregunta, excelentísima tu pregunta. No olvides esto, el aparato educativo, como la iglesia, como la familia, como los medios de comunicación, son dispositivos de control del Estado. Los aparatos educativos, el sistema educativo colombiano es orientado, desarrollado y ejecutado por unas políticas públicas del Estado para la educación. Para tu cultura general, esas políticas que nosotros desarrollamos en educación no son un invento del Ministerio de Educación Nacional, no, son una imposición del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, del Banco Mundial,
que son los que legislan sobre las educaciones y los aparatos educativos en el mundo. Entonces yo quiero que tú tengas absolutamente claro que lo que nosotros hacemos en educación son las propuestas, las órdenes y las políticas de la empresa multinacional, de las transnacionales. Pero te lo voy a llevar a nivel local. Nuestro aparato educativo, yo dije al comienzo, es un aparato educativo atrasado, arcaico, repetitivo, memorístico. Inclusive las formas de evaluación que nosotros hacemos en la universidad son formas de evaluación que deben ser superadas, más allá de lo cuántico, más allá de los números, porque puede que alguien que sacó 3,5 sea mejor y sepa más que uno que sacó 5 porque hizo copialina. Entonces lo que yo quiero decirte para terminar es esto. Nosotros somos una universidad pública estatal. Aquí tenemos una misión y una visión que es formar ciudadanos con un espíritu crítico. Sí, pero lo que quiero que sepas, sin duda alguna, es que la educación como dispositivo del poder es un dispositivo de carácter conservador. La educación quiere reproducir, perpetuar y conservar la sociedad. Que desde aquí nosotros como universidad intentamos desarrollar el espíritu crítico, la conciencia política, la participación de estos ciudadanos en la problemática del país, eso es otro cuento. Nosotros educamos a quienes pueden transformar el sistema, pero la educación no está para cambiar sistemas, porque la educación es para conservar el sistema. Hay una cuestión que también hay que tener en cuenta en lo que pregunta aquí la estudiante, y tiene que ver también, por eso es la historia de la educación, ¿no? Y si ustedes miran, para ponerle un ejemplo reciente aquí en la universidad, acuérdense que hace 3 años se hizo lo de la asamblea universitaria, ¿cierto? Que era para reformar la universidad, en la cual participaron estudiantes, profesores y los trabajadores. ¿Por qué se hizo la asamblea universitaria? Acuérdense que fue una iniciativa de los sectores de estudiantes, de profesores y trabajadores. Eso hasta hoy ya tenemos 3 años y el Consejo Superior no lo ha aprobado. Y la pregunta es, ¿por qué no lo han aprobado? ¿Cierto? Y ahí dan respuesta también a lo que tú estás diciendo. Es decir, porque hay unos sectores, que es lo que nos estaba mostrando el profesor en esta conferencia, hay unos sectores de que les interesa que esto siga funcionando como está. Nosotros heredamos, por eso es la historia de la educación, heredamos una institución que llamamos universidad, que era la universidad confesional medieval, que nace en la Edad Media en Europa, porque también cuando uno mira la historia de la universidad no nace en Europa, eso es mentira. En África, en Etiopía existían universidades. En el continente asiático también habían universidades. Entonces no podemos decir, porque eso es lo que nos han dicho, ¿sí? Y eso es lo que ha repetido la historia de la educación. Entonces hay una cuestión que a mí me parece que también es muy importante, ese tipo de institución que nosotros heredamos, que era la educación, la universidad confesional medieval, esa universidad es la que traen los españoles acá en el siglo XV. Ese modelo de universidad no ha desaparecido, porque la universidad del siglo XVIII, que es la universidad profesionalizante, el profesor lo decía, ¿por qué quitaron las humanidades, la ética, etcétera? Y únicamente las carreras se dedicaron fue a una formación disciplinar, que eso es lo que estamos viendo aquí en esta facultad, y no solo en esta, sino en muchas facultades de educación en el país, obedece precisamente a ese tipo de sujeto de profesional que hay que formar, y eso es una imposición. Otra cosa,
La universidad del siglo XVIII, que es la universidad que aparece después de la Revolución Francesa de 1789, ese tipo de universidad tampoco la hemos tenido nosotros, porque en esa universidad se estaba formando un sujeto que era diferente al que nosotros tenemos de la universidad confesional que trae la iglesia acá. Por eso España se va a quedar rezagada y estos países que fueron producto de la invasión de los españoles también se van a quedar rezagados. Y tiene que ver con ese tipo de educación que ellos imponen. Otra cosa, la universidad de investigación, que esa es la que aprobó la Asamblea Universitaria, que nace en Alemania, que fue Wilhelm von Humboldt, esa universidad no la tenemos. Y forma otro tipo, por eso Alemania está a la vanguardia, miren centros de pensamiento como la Escuela de Frankfurt, etcétera, etcétera. Ese tipo de universidad tampoco llegó acá ni ha llegado. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de las reformas educativas que se han tratado de hacer aquí en esta universidad, nunca se ha aprobado una reforma educativa aquí en la Universidad Distrital. Nunca, que esa es una de las charlas que creo que también tenemos. Nunca. ¿Y por qué? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se han hecho las reformas que requiere esta universidad? Yo les dejo esa pregunta para la reflexión. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tienes la palabra? Un momento, es que no siento que me hayan respondido la pregunta, pero solo quería hacerles una invitación a mis compañeros y a ustedes como profesores, y es pensarnos la educación como instrumento de resistencia. Si la educación no está al servicio del pueblo y está al servicio de otros que tienen el control y el poder, pues deberíamos romper esas reglas y deberíamos empezar desde el aula. Es que hay una cosa, mira, tú estás… Profe, sí. qué pena, un momento, estoy hablando. Me niego a creer que esto que estamos haciendo acá no puede cambiar el mundo. Porque vidas se han arriesgado por la asamblea que usted está hablando. Y que nos diga acá a los que estamos presentes que esas vidas no valen y que no lo van a valer y que nos debemos rendir, no es justo. Eso no lo hemos dicho nosotros. No es Antes, justo por el que contrario, digan que las clases estamos se tienen- criticando y Profe, cuestionando precisamente las eso. clases no se pueden quedar al servicio de los que tienen el poder, porque si no esto nunca va a cambiar. Y ustedes en estos momentos están ahí parados al frente y tienen un control sobre nosotros, y que nos digan que no podemos cambiar esto. Nosotros no tenemos Deberían control sobre cuestionarse. ustedes. Nosotros puedes como decir eso, estudiantes no, vamos no, a no. cambiar esto. Nosotros no Si tenemos ustedes no control pudieron, sobre nosotros lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos control sobre una palabra la compañera. Es que mira, tú estás planteando unas cosas que yo creo que no, o no has entendido o yo no te he entendido. Pero lo que sí te quiero decir es que puedes revisar la historia de la Universidad Colombiana. ¿Cómo? Es que eso nosotros hemos sido víctimas de eso. Nosotros, el profesor Fernando, nosotros hemos sido víctimas, nosotros también fuimos estudiantes. A mí me tocó ir al exilio de este país, para que usted sepa, por las luchas estudiantiles. Bueno, yo creo que, pues voy con la compañera, sin embargo, creo que hay que diferenciar que la historia de la educación de la que ellos hablan es la historia sistemática. Sin embargo, tienes razón en la medida de que la educación no se reduce a la educación formal, ¿sí? Que es la que estamos estudiando y es la que estamos criticando en la educación. Y más si vamos a citar a Freire, sabemos que viene de un sistema que no nos va a liberar, ¿sí? Por eso él hace la pedagogía del oprimido, porque es desde nosotros, desde nosotras mismas, donde vamos a transformar, quizás no el sistema, porque está hecho para conservar, pero sí esas otras formas de educación, y hay que concentrarnos también en lo valioso que es eso otro, ¿sí? Que no está en el sistema, que quizás no sea sistematizado en el marco de lo formal, pero que es muy valioso, y ahí es donde está la verdadera transformación, en la comunidad, en los oprimidos, en lo popular también. Bueno, pues digamos ahí también creo que la pregunta que iba enfocada a la compañera, que digamos, dicen que hay que cambiar la educación de memorizar, pero si uno mira el parcial es virtual y es como dado, y las preguntas son puntualmente eso.
dado por la clase, dada por el profesor Susunaga, se dijo tal comentario. ¿Verdadero o falso? Eso es memorizar. Eso es pura memorización, eso no es pensamiento crítico. Las preguntas son de sí o no, no es de deme su opinión de qué piensa acerca de un tema en específico. Digamos, yo creo que yo tengo clase a las 8 con el profesor Ricardo y el comentario que él hizo de que cerrar la puerta y tomar la asistencia de 8 a 20, eso es un acto de control, referente a lo que hice la compañera. O sea, yo como docente en formación, si veo que mi aula de clase está prácticamente vacía, me pongo a pensar dos cosas, o yo lo estoy haciendo mal, o el enfoque que le estoy dando a mi clase está mal. Porque, digamos, hay que también analizar esa parte, porque a veces se le echa la culpa al estudiante, pero tampoco como docentes nos ponemos a mirarnos de, bueno, o sea, algo está pasando aquí. Porque, digamos, parte de las evaluaciones no es como tal mirar qué estudiantes son los que más saben y qué estudiantes más saben, no, es mirar en el nivel, cuál es la media de los estudiantes, quiénes están por debajo de esa media. O sea, si están por debajo es porque necesitan reformar esa educación que ellos tienen, necesitan mejorar ese tema, y si están por encima es porque ellos están haciendo un conocimiento aparte del que se está dando entre las aulas de clase. Eso es algo que hay que mirar. O sea, el hecho de que, listo, se está mirando a nivel de cómo es que la educación se ha formado a través de la historia, pero la universidad también se ha transformado. 20 años de lucha para por fin poder hablar sobre la reforma al Estatuto General, y si no es bajo la presión de tener que ir hasta la Facultad de Ingenierías, o hasta Paiva, o hasta Colsubsidio, hasta compensar de la 68, es que esas personas no agilizan la vaina. O sea, es a través de la presión que los estudiantes les damos al CCU, es que se empiezan a ver los cambios, porque es que esta universidad funciona bajo presión, o si no, las cosas siguen iguales, que lo que hice la compañera, y hay que tener esa memoria histórica de todos los compañeros que han estado presentes durante la lucha, y han caído en la lucha. Ahorita el 11 de octubre se conmemora la muerte de Ilan Cruz, un compañero que cayó durante el estallido social, y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Yo creo que para cerrar, lo que hay que hacer con la discusión es puntualizarla, ¿no? El profesor utilizó un término muy claro y es aparato. De pronto, si uno no ha tenido la oportunidad de acercarse, porque ya no pasa en la facultad y uno debería leerse ese libro, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser, pero así como hay que leerse Althusser, también hay que pasar un poquito la paginita, y más desde el pensamiento colombiano. De pronto, algo que me suscita ahí en lo que dice ella es Stanislao Zuleta, parce. La educación, más que aparato, dispositivo, discurso, es un campo, Bourdieu, y es un campo en disputa de diferentes actores. Ustedes mismos lo están diciendo. Sus métodos pedagógicos, sus fines pedagógicos chocan tienen unas contradicciones con unas estructuras de evaluación que son impuestas a nosotros mismos. Pero entonces también cabría la pena reflexionar cómo cambiamos, cómo transformamos también esas cuestiones estructurales para que lo discursivo y lo pedagógico, y si se quiere lo evaluativo, pues vaya todo de la mano, ¿no? Y es como dejarlo ahí, es campo en disputa. Gracias. Vea, yo quiero hacer un comentario, Fernando. Es una discusión que hemos dado internamente en el Payet. Nosotros hemos planteado incluso, es que también hay control sobre nosotros. Es decir, nosotros no somos libertad de cátedra y que podemos hacer lo que queramos tampoco como docentes. Nosotros incluso hemos dado el debate y la discusión de que esta cátedra no debe ser evaluable, que no debe haber nota, que debe haber una certificación, como sucede con las otras cátedras en algunas universidades como la ANCISAR en la Universidad Nacional o la de Gerardo Molina en la Universidad Libre. Y hemos dado esas discusiones internamente, pero hay una normatividad que nos dice que hay que sacar unas notas, nos toca, pero por nosotros no haríamos ningún tipo de evaluación, así de sencillo. No haríamos ningún control de asistencias tampoco, pero nos imponen y nos exigen. Cuando tenemos que entregar informes, como docentes tenemos que entregar los informes completos, en ese sentido. Entonces, claro,
hacemos parte de un aparato también educativo, que también nos impone a nosotros los docentes y así nosotros nos toca imponer algo que nos están imponiendo y nos están exigiendo. Esa es la discusión, ¿sí? Yo no paso notas, entonces ¿qué hacemos? Te toca pasar una nota obligatoriamente, ¿ves? Y ahora, nosotros acá, Fernando y yo, sabemos lo que es la muerte y lo que es la vida, porque tanto el profesor Fernando como el profesor Fidel y yo hemos sido militantes revolucionarios. El compañero viene de una formación política desde la JUCO, ¿cierto, compañero? Y yo vengo de una militancia política de lo que fue a luchar. Del partido y del diálogo surgió la Unión Patriótica y de nuestro sector que no entró en diálogo ni en tregua, que en ese entonces fue el Ejército de Liberación Nacional, Patria Libre, PRT, surgió el movimiento político a luchar al que yo pertenecí. Y pusimos muchos compañeros nuestros murieron, compañeros parceros, asesinados en la década de los 80. La década de los 80 fue la década más violenta que ha tenido este país, cuando surgió la Unión Patriótica a luchar el Frente Popular y cuando surgió la Coordinadora Nacional Simón Bolívar. Nosotros sabemos y hemos sentido y hemos padecido lo que es la vida y la muerte. Y hemos tenido que salir de exilio. Yo tuve que salir de exilio político porque me iban a matar. Me tocó ir a refugiarme en Ecuador durante 3 años. Y cuando regresé intentaron matarme nuevamente. Y los compañeros lo saben. Entonces, aquí no es que nosotros somos solamente unos docentes académicos. No solamente somos académicos, somos mucho más que eso. Si se trata de quién es más revolucionario, menos revolucionario, de eso no se trata. De eso no se trata. ¿Sí? De eso no se trata. No hemos jugado la vida. ¿Con cuántos amigos suyos, compañeros Fernando, no fueron asesinados? Familiares incluso. Y nos hemos jugado también la vida por la universidad. Eso es cierto, que el Consejo Superior Universitario no quiere cambiar absolutamente nada. Yo participé en la Asamblea Testamental en el año 99. ¿Qué pasó con esa Asamblea Testamental? Nada. Congreso Universitario, no estuve en el Congreso Universitario porque producto de la persecución en esta universidad, de las directivas, me tocó salirme de la universidad y después volví 2 años o 3 años después. Participé en la Asamblea Consultiva Universitaria 2008, cuando estaba Carlos Sosa Escobar. ¿Qué pasó con ese documento que unificaba a todos los sectores disidentes en la universidad en un solo documento? Terminó en el archivo. ¿Qué pasó con la constituyente universitaria? ¿Qué pasó con...? Llevamos más de 20 años intentando hacer una reforma universitaria, formar escuelas, porque los proyectos curriculares incluso han tenido problemas estudiantes en el extranjero cuando le dicen, muéstrame su título, dice proyecto. Yo, ¿cómo así ustedes de un proyecto? No entienden en el exterior que eso es un proyecto, ¿sí? Entonces, si nos convertimos en escuelas, hay una cantidad de discusiones sobre eso, pero nosotros nos hemos jugado la vida también por la universidad. Y hemos sido activistas y hemos respaldado el movimiento estudiantil universitario y hemos estado metidos en distintos escenarios, ¿sí? Y desde luego que entendemos que, como lo dijo el profesor Fernando, el aparato educativo es un ente de control, un dispositivo de control, y yo lo dije hace como 15 días en mi charla, cómo surge la escuela pública, como un dispositivo de control, vigilancia y disciplinamiento del cuerpo infantil y juvenil para el sistema. Ahora, que desde la educación, desde una postura alternativa, distinta, una propuesta pedagógica alternativa, diferente, podemos formar seres humanos para transformar la realidad y el mundo, desde luego que sí es cierto, claro que sí. Y incluso Aníbal Ponce en Educación y Lucha de Clases dice que la educación es carreta que sea para el ascenso social, que es un instrumento de enajenación y alienación, de dominación, lo dice Aníbal Ponce en ese texto. Entonces, claro, también se dice ascenso social. ¿O ustedes vienen aquí a la universidad porque creen que va a haber un ascenso social? Sí, van a mejorar sus condiciones de vida laborales, claro que es un ascenso social. Pero no podemos limitarnos solamente a eso,
sino también cuál es nuestro compromiso ético-político con el país. ¿Sí? Porque pues hay una discusión y un debate muy fuerte, duro, y lo que pasa el 29 de octubre va a ser determinante para este país. Determinante. Porque si la derecha vuelve a asumirse, se va a asumir y posiblemente vendrán regímenes de derecha peores que el de Uribe. Peores. Posiblemente como el de Bukele en El Salvador. No es que estoy poniendo dramatismo, pero es una situación de conflicto muy fuerte. Entonces, pues yo lo que quiero terminar diciendo es que yo entiendo la postura de los estudiantes, porque cuando uno es estudiante, uno es crítico de sus docentes. Y uno dice, cuando yo salga a la universidad, no voy a ser como ese profesor. Es decir, conductista. Pero cuando van a la escuela y van a ser ustedes docentes, ¿sabes qué? Terminan siendo más conductistas que su propio profesor en la escuela, desafortunadamente. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer y estar directamente en un aula de clase con un salón con unos adolescentes a las 12 del día, con hambre y con sed, dando clase. Eso es una cosa bien difícil, decidir la realidad concreta de las cosas. Pero chévere que se dé este debate gracias a tu intervención, porque eso es lo que queremos, que hayan posturas, intervenciones como la tuya, como la que hicieron los compañeros, porque de eso se trata, de abrir la discusión y el debate, que eso es lo que nosotros queremos en estas cátedras, debatir, discutir, confrontar, y que nos contradigan, perfecto, no nos molesta para nada, que el profesor Fernando le cuestionen y lo critiquen en su intervención y lo contradigan, digan, no, profesor, no es así, eso es lo que queremos, porque como dijo el profesor Fernando desde el principio, no me crean todo lo que yo digo. Muchas gracias. Gracias.